vamos a ver dos temas para finalizar la parte general de sociedades. Esto hago la aclaración y sé que quizás al ser, tengo que ser reiterativa hasta el hartazgo, pero es necesario aclarar en todo momento de que nuestra materia es una materia revisionista, integradora. Ustedes tienen anclajes de conocimientos teóricos de su correlativa inmediata anterior, que es la de comercial, derecho comercial, con lo cual los temas que nosotros vamos tomando son temas que quizás sean, ustedes lo ven como salteados, pero sin embargo tienen el porqué en la utilización, en la parte práctica, que es la parte donde nosotros realmente es el foco y el centro de atención de nuestra materia. Ustedes no habían visto nunca prácticas societarias, es decir, el comportamiento, la tarea del contador en la confección, en la elaboración, en toda la tarea del mismo, del profesional durante la vida de una sociedad, que recién la están viendo ahora. La estoy traduciendo, no dicho en otras palabras. Sin embargo, lo de teoría, lo que yo doy, ustedes ya lo vieron. Es decir, solamente es un repaso, por eso es revisionista, con lo cual, si hay temas que se dejan, que no significa que no se tenga que estudiar. ¿Sí? ¿Queda claro? Toda esta introducción es para decir, lean toda la ley. Lean toda la ley de sociedades, lean toda la ley, vamos a ver, SAS. Tienen que manejar las leyes completo, el compendio normativo. Repito, si ustedes ven, tomamos algunos temas en particular y simplemente para fortalecer lo dado en el práctico, ¿sí? Que eso es lo nuestro, que eso es lo nuevo. Profesora, sí. no se le escucha bien. Muy despacito se escucha. A ver si estoy... ¿El resto me escucha bien? Ahora sí se le escucha bien. Ahora sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, igual no se perdieron de mucho porque es una mala noticia la que le di. Tienen que estudiar todo el compendio de la ley de sociedades. Bien, hecha esta aclaración, ahora lo que vamos a ver son dos temas que consideramos importantes, y todos los temas son importantes, pero es como para poder desarrollar el trabajo práctico, para poder desarrollarse y para que puedan entender cuál es realmente la actividad del profesional de ciencias económicas en materia societaria. Y donde realmente hacemos hincapié es donde el contador más participa, ¿sí? Ahora vamos a ver disolución, vamos a ver resolución parcial, disolución y liquidación, y después vamos a ver un tema que también me parece importante, que lo tenemos que manejar los contadores, que generalmente es un tema que lo manejan muy bien los abogados, y que por ahí es donde nosotros hacemos agua, que es el régimen de mayorías. Un régimen de mayorías establecido para las sociedades de capital, mejor dicho, las sociedades de interés, vamos a hacer por orden cronológico, las sociedades de interés o intuitu personae, las sociedades de capital, las sociedades híbridas. Entonces ustedes van a saber cómo manejar y qué conceptos tienen que manejar ante una situación determinada en lo que respecta al régimen de mayorías. Bien, dicho esto, ¿alguien sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de una resolución parcial? ¿Qué ideas le da la palabra o la frase resolución parcial? ¿Se me escucha bien, no? ¿Qué idea les da? ¿Un socio salva? Sí, pero en general, me gusta eso, pero ¿qué significa resolución? Para que ustedes puedan después en el futuro no asimilarlo con una sola cosa, sino el contexto. ¿Qué es resolución? ¿Qué es para ustedes la resolución? ¿No se liquidó todo el patrimonio societario? ¿Qué implica la palabra resolución? ¿Qué es el resolución? ¿Qué es la resolución? Disolución, profe. ¿Cómo? Desvinculación, profe, de varios socios. ¿De dónde proviene la palabra resolución? ¿De resolver puede ser? Exactamente. Fíjense que estamos hablando de una resolución parcial.
¿Por qué se da? Lo que uno de sus compañeros dijeron es que uno de los socios se desvincula. Entonces, la sociedad para con ese socio resuelve su vínculo. ¿Se entiende? Ahí tenemos una resolución parcial del vínculo. Nosotros dijimos que era un contrato plurilateral donde existía un plexo de relaciones, interconexiones que hacía que sea plurilateral. Cuando un socio decide, por cualquier motivo, decide alejarse, resuelve el vínculo con el socio y con los otros socios y con la sociedad. Entonces existe una resolución parcial, es decir, no se resuelve todo el contexto societario, sino simplemente la resolución con ese socio o con esos socios. ¿Se entendió? Bien, dicho eso, el artículo 89 del plexo normativo, si ustedes lo tienen presente, fíjense que tiene la particularidad, es lo que yo les decía, que continúa esa... fíjense que puede ser la resolución parcial, puede ser por una disyunción, por un alejamiento, por una pérdida del affectio societatis, puede llegar a ser perfectamente por a ver qué se les ocurre después lo que hablamos anteriormente con respecto a la desvinculación de socios, una figura que yo dije que se las trae y que todos los años lo trato de explicar porque es un tema recurrente en los exámenes, esa confusión. Habíamos hablado, ¿cuándo se da una resolución parcial? Y puede ser por la muerte del socio o por la exclusión. Ahí está, esa figura. ¿Quién habla? Yo, Anaí. Dale, Anaí, decime, explícame, ¿qué entendiste vos por...? ¿Qué me dijiste? ¿Qué palabra me dijiste? Exclusión del Grabate socio. a fuego, porque siempre hay una diferencia, siempre hay una confusión entre esa diferencia de exclusión y exclusión. Dale, decime, ¿qué entendés por eso? Cuando resuelve parcialmente un contrato de sociedad. Claro, pero ¿a qué se debe el derecho de exclusión? Bueno, el derecho de... Ese es cuando se ponen de acuerdo entre los demás socios para apartarlo de la sociedad, o sea, excluirlo porque incumplió con una justa causa. Exclusión. Bueno, ¿y cómo se llama la figura en la que el propio... ¿Cómo? Por ejemplo, profe, si el socio hizo algo que pudo perjudicar al patrimonio de la sociedad, que lo pueden excluir. Muy bien. ¿Y qué más? Eso es la exclusión, ¿sí? Ahora hay otra figurita más. Una cosa es que lo echen y otra es que se vaya solo. Era incurrir en algo... Perfecto, todo eso es exclusión, ¿sí? Yo lo separto, hay una resolución parcial, en ese caso una resolución parcial por decisión del resto de los socios. ¿Y qué otra figura hay? Les repito, una cosa es que me echen y otra es que me vaya solo. ¿La muerte del socio? No, ahí me voy porque es obligatorio, ya está. También el retiro voluntario. La renuncia. ¿Cómo se llama eso? Derecho de receso, profe. Exactamente. Entonces, una cosa exclusión y otra cosa derecho de receso, ¿sí? Que esas que en el fondo convergen en el instituto de la resolución parcial. ¿Por qué? Porque ese socio queda de una u otra manera desvinculado de la sociedad, ¿sí? ¿Se entendió, no? No hace falta mayor aclaración. Bueno, continuemos. ¿Alguien puede dar lectura al artículo 89? Solamente para, esto es, yo creo que la explicación previa ya hizo todo, pero bueno, para acostumbrarnos siempre a acudir y apelar al texto normativo. ¿Qué nos dice el 89? Causales contractuales. Artículo 89. Los socios pueden prever en el contrato constitutivo causales de resolución parcial y de disolución no previstas en esta ley. Perfecto. ¿Esto qué significa? Que la ley establece mínimos. En este aspecto la ley es muy permisiva porque deja en manos de los socios la decisión de si la resolución parcial va a ser taxativa o no. ¿Por qué?
porque una vez que ellos enumeran las causales en el contrato, en este caso va a ser taxativo. Pero siempre y cuando se respeten los mínimos legales, que eran la muerte de un socio y ¿qué más? Las figuras que vimos, la exclusión o el derecho de receso. Esos son derechos, pues es el retiro voluntario y el derecho de receso. Esos son mínimos que establece la ley. Son institutos de la ley. Por lo tanto, esos como mínimo tenemos que contener, que tienen que contener las causales de resolución parcial. Bien. ¿Se entendió? Vamos ahora a disolución. Perdón. Recuerden siempre, esto es muy importante y ahí es donde participa el profesional de ciencias económicas, que ¿qué? Me voy solo, me echan, pero ¿con qué condición? ¿Con qué condición? ¿Doy el portazo y chau? ¿O hay algún otra situación intermedia que debo subsanar? ¿Qué les parece? Que tenemos que tener nuestros beneficios también. Decime, Erika, ¿en qué consistiría tu beneficio? A ver, decime vos qué te parece. Conforme a los aportes que realizamos. Muy bien, perfecto. A ver, siendo vos, Erika deja de ser, en este momento deja de ser la socia y es la contadora de la empresa. ¿Cómo hacemos? ¿Qué les parece a ustedes? Ojo, Erika, te digo a vos porque estás conversando, no porque sea una inquisición, cualquiera puede responder. Díganme, ¿qué les parece? ¿Cómo hacemos? ¿Qué debemos contemplar? ¿Se debe hacer la liquidación? Sí, muy bien. ¿Y de qué partimos? ¿De qué base partimos? De lo que Fíjate diga vos el contrato. De lo que diga el contrato. ¿Qué más? Vamos a unir todas las partes, así que tiren ideas. Esto es una tormenta de ideas. De lo que representa el valor de la parte que le toca al socio en la sociedad. Exactamente. Nosotros tenemos que sentarnos y ver, primero, toda esta resolución, la resolución parcial, el derecho de receso, el derecho de exclusión, etcétera, no proviene de un decisorio particular en que una mañana se levanta un socio y lo resuelve. Todo proviene de, primero, de una convocatoria a una reunión extraordinaria, o una asamblea extraordinaria, el formato que ustedes consideren de acuerdo al tipo societario, y un decisorio que se basa en un régimen de mayoría que después lo vamos a ver. Este órgano volitivo decide resolver parcialmente el contrato con el socio XX. Este decisorio plasma en actas, redactada en el momento, hecha en el cual participan en su firma todos los miembros presentes o los partícipes o aquellos que profirieron su voto. Se circulariza, una vez que es aceptada, con 3 días, se envía al órgano de administración, que vimos la de clase anterior, el órgano de administración en una anónima o de administración y representación para el resto de los tipos societarios, y a partir de ahí empieza la actividad del contador, del profesional de ciencias económicas, porque la administración lo que hace es envía ese decisorio y el contador, apelando a la norma, al contrato constitutivo, al decisorio y a sus conocimientos, define cuál es el porcentaje, cuál es el monto, estamos hablando ya de una liquidación que le corresponde al socio que forma parte de esa resolución parcial. Para ello es necesario, como bien lo dijo Paula, determinar primero el valor de la empresa. ¿Sí? Tenemos que tener el valor de la empresa, determinar el valor del capital social, el valor del patrimonio. A partir de ahí vemos, de acuerdo a sus porcentajes de participación, cuánto le corresponde, y a partir de ahí practicar la liquidación. Esa liquidación, una vez que se practica, se envía al órgano de administración, que se pone a disposición del socio otra vez por 15 días, porque siempre recuerden que necesitamos ese derecho de segunda instancia, ¿no? Es decir, yo tengo derecho a apelar una decisión de terceras personas.
Esto ya lo contiene el Pacto de San José de Costa Rica, fíjense esa segunda instancia que es aplicada para para todas las instancias de la vida y es considerado uno de los derechos humanos el derecho a réplica. Bien, una vez que este es más o menos el proceso. El socio lo que hace es tiene el derecho, primero la obligación, porque si no existe, si él deja correr esos plazos, no puede reclamar con posterioridad. Entonces, la obligación de verificar el derecho de de solicitar otro profesional que emita su opinión con respecto a esa liquidación. En otra asamblea se reúnen y deciden la aceptación en base a esta liquidación, y una vez que en esa asamblea o reunión de socios se defina que el monto es tal, se ordena nuevamente al órgano de administración para que emita el cheque. ¿Se entendió? Ese es el proceso de resolución y liquidación del socio disidente. La tarea nuestra empieza desde el momento de la recepción al órgano de administración, ese pedido. Y a partir de allí se pone en práctica todos nuestros conocimientos para determinar el valor del patrimonio y el monto que le corresponde. Viéndolo así parece bastante simple, pero es un proceso que lleva su tiempo, porque tenemos que hacer un qué para definir el monto del patrimonio. Porque recuerden que no puede tener una antigüedad mayor a 3 meses. Entonces, tenemos que hacer un qué. Nosotros, por ejemplo, cierran los estados contables el 31 de diciembre y esto pasa en abril. ¿Tengo que hacer qué? Para conocer el valor del patrimonio. Y para poder aplicar el porcentaje de participación del socio disidente. Un corte que cierra el ejercicio. Claro, ¿qué tengo que hacer? ¿Pero qué tengo que elaborar como profesional de ciencias económicas? Balance, Los profe. estados financieros. ¿Un qué? ¿Un estado balance. de qué? ¿Estado de resultados? Un estado de Estado situación de patrimonial. De situación. Exacto, un estado de situación patrimonial. Chicos, esta es la parte donde la materia es revisionista, ¿eh? Esta es la materia que es revisionista, es decir, que estamos viendo anteriores, y como yo les decía, integradora. Nosotros estamos integrando con contabilidad intermedia, auditoría, por eso es que les pido que abran las antenitas, porque todo esto forma parte del examen. ¿Sí? Todo este compendio forma parte del examen. No es una materia solamente la que limitamos a los artículos de la norma, ¿eh? Tengan en cuenta todos estos elementos. Tienen que trabajar ya como un profesional de ciencias económicas en materia societaria. Tienen que tener todo el conocimiento de los 3 años y medio anteriores para volcarlos en esta materia. Entonces, esa es la parte revisionista e integradora. Esa es la parte integradora. Bien. Hecha esta aclaración, con posterioridad y en el momento que se reúne la asamblea, se decide la desvinculación del socio y a partir de allí se opera un nuevo proceso que es o la incorporación de uno nuevo o la redistribución con los socios que existen. ¿Sí? La redistribución de las mayorías con los socios que existen. Bien, esta es una resolución parcial. Ahora vamos a una disolución. ¿Qué idea les da la disolución? Disolver. ¿Que se disuelve la sociedad? Exacto. ¿Qué termina. significa disolver? ¿Que se divide y se termina? No, que se divide, no, disolver. Que se separa, que se disuelve. Claro, la sociedad deja de existir, por así decirlo, como tal. El artículo 94 es el artículo que nos habla de la disolución. Y acá les hago una aclaración. Fíjense que la sociedad se disuelve por decisión de los socios. Esto después lo van a ver tranquilamente ustedes. Por expiración del término en el cual se constituyó, por cumplimiento de la condición en la que se subordinó su existencia, etcétera, etcétera. Fíjense que la disolución, el disolver, el desintegrar, no es una prerrogativa que se le otorga alegremente a cualquier persona por una situación cualquiera y al pasar.
La disolución, tengan muy en cuenta que es una norma de orden público societario, es decir, que no la pueden cambiar. Esas normas de orden público, nosotros decimos, son normas de orden público, en este caso societario, son aquellas que no pueden ser modificadas ni por contrato, salvo por otra ley especial, por otra norma especial, ¿sí? Son imperativas de orden público y motivo por el cual no pueden ser modificadas. Estas se toman per se así como son, por lo tanto son taxativas. ¿Por qué? Porque el bien jurídico tutelado es la persona jurídica autorizada por el Estado. Esa es la que dejaría de existir, ¿sí? ¿Se entendió? Bien. Yo creo que sería reiterativo el explicar las causales, porque me parece que la ley es súper clara al establecer estas, yo les digo que son inamovibles porque son de orden público y por lo tanto no se plantearían muchos inconvenientes. Lo que sí podría llegar a ser, si ustedes quieren, para reforzar, es pasar un fallo donde puedan leer y tengan una mayor claridad al respecto. ¿Les parece? Una vez que termine mi exposición y empiece el contador o tome asistencia, yo les paso por el chat, así lo pueden ver. Bien, ahora vamos. Es probable que por una causa de una declaración de quiebra no se pueda disolver la entidad. ¿Cómo? ¿Por una qué? Declaración de quiebra. Esa sería una de las excepciones para que no pueda disolverse una entidad o una sociedad. En caso. Una de las causales de disolución es la quiebra, precisamente. Una de las causales, o sea, se disuelve por declaración de quiebra, siempre y cuando no exista continuidad, ¿eh? Ahora, sí, en el caso, una de las causales, vos iniciás un proceso de liquidación, ¿qué es la quiebra? A grandes rasgos, ¿qué es la quiebra? Un proceso liquidatorio. Exactamente, es un proceso liquidatorio. Entonces estamos hablando de, si empezamos un proceso liquidatorio, obviamente que se va a disolver. ¿Por qué? Porque nosotros estamos por dejarle prácticamente sin patrimonio y va a quedar solo la carcasa y es causal de disolución. Es decir, lo único, yo inicio un proceso de quiebra y es causal de liquidación. Es decir, per se, por el 99 es causal de liquidación, salvo que exista avenimiento. ¿Qué significa avenimiento? Lograr que esa quiebra se logre la conformidad de todos los acreedores para poder revertir el proceso. ¿Se entiende? Bueno, a ver, si hay alguna otra duda, por favor, plantéenmelo, no hay problema. Yo pasé de largo porque pensé que estaba claro. A ver, ¿qué otra cosita? No, profe, pasa que yo pensé que Chicos, perdón, Eduardo, cada vez que van a hablar, pueden estar con el video apagado, pero cada vez que van a hablar, fíjense de conectar el video, así podemos conocernos. ¿Sí? Sí, profe. Sí, conversar son 2 minutos. Sí, me decías que vos pensabas que... Claro, que por ejemplo, si yo tengo una declaración de quiebra a través de... ¿cómo se llama? Se podía evitar la disolución de la sociedad. No, porque fíjate, el proceso de quiebra, ¿qué vas a hacer? ¿Qué significa? Básicamente la quiebra es recomponer el activo para sanear el pasivo. ¿Qué es el patrimonio neto? El activo menos el pasivo. ¿Esto qué significa? Que si yo lo que hago es saneo el activo, resuelvo el activo para sanear el pasivo, distribuyo entre los socios, la sociedad se queda sin patrimonio. Y fíjate vos que por doble causa, el inciso, fíjate que me dice, creo que es el patrón, por 5, por la pérdida de capital social. Pierdo mi capital social y son 2 causales por las cuales se disuelve la sociedad. Es muy probable que, ¿vos viste quiebra ya? Sí, estamos en eso. Y por eso, ¿viste? Es muy probable que vos te confundas, porque en el caso de existir avenimiento o lo que nosotros llamamos conversión, se produce con 90 días posteriores a la declaración de quiebra. Ay, Mauri, ¿90 o 30?
Ahora me perdí ya en esto. Conversión. Hace tanto que ya no... 90 son. 90 días. De la declaración de quiebra se vuelve al concurso preventivo siempre que no haya existido uno previo en el último año. Debe ser por eso. Fíjate Sí. de... Ahora que usted me está hablando, pasa que yo pensé que se podía evitar la liquidación con la declaración de quiebra. No. Una cosa es la liquidación y otra es la disolución. Disolución, perdón. La Sí, disolución. son cosas diferentes. Esa es la disolución, es decir, se disuelve sin liquidarse, decimos siempre. Sí, ¿no? Esa es la gran diferencia. Eso es para los casos de fusión. Y al revés, la quiebra es la liquidación, entonces se liquida y se disuelve. Sí, profe. Bueno, perfecto. Seguimos. Disolución está, ¿saneamos ese tema? ¿Hay alguna duda? Estoy viendo 23, bien. Vamos a ir a... Sí. Profe, ¿puede explicar bien el concepto de disolución? O sea, ¿es la extinción prácticamente de la sociedad? Esa parte no me quedó muy claro. No, la extinción es la disolución, es la... A ver, la sociedad, esa persona jurídica se disuelve, deja de ser lo que era, por motivos o causales que son taxativamente determinadas por la ley. Una cosa es la disolución de la sociedad y otra cosa es la liquidación, que es la resolución del patrimonio. Son dos cosas diferentes. No sé, para mí que está en el concepto mismo, está la diferencia. ¿Se entendió? Yo por ahí lo veo muy claro, pero por eso necesito que ustedes me digan. Una cosa es la disolución y otra cosa es la liquidación. ¿Entendiste lo que es? Sí, profe. O sea, yo tenía un concepto acá como que era fin de una etapa y daba comienzo a otra etapa que era la liquidación. O sea, era como varias etapas, daba por finalizado. No está mal, son diferentes etapas, pero fíjense, por ejemplo, en un proceso de fusión, yo tengo, se disuelve una sociedad, en fusión por absorción, se disuelve una sociedad sin que se produzca la liquidación, porque ¿qué pasa? Puede ser ese fin de etapa que vos decís, porque deja de ser una sociedad para transformarse, para unirse, en otra. Entonces, como que uno pasa de una etapa a otra. Pero puede ser. No lo veo tan claro así de etapas. Lo que sí veo como la disolución es esa cosa, deja de existir tal cual es para ser otra. Ahí es donde más se ve la disolución. Bueno, hay una manera, ustedes, dijimos que son causales taxativas y de orden público, las causales de disolución, como vamos a repasar de nuevo, por resolución de los socios, por pérdida de capital social, por el cumplimiento del plazo que estipularon en el contrato social de vigencia, por quiebra, ¿qué más? Por fusión por absorción, a ver si me ayudan con otra cosa más, por imposibilidad del cumplimiento del objeto social. Bueno, estas cuestiones taxativas y de orden público, que repito que no pueden ser modificadas por la decisión de las partes, en este caso, por ser el bien jurídico tutelado mayor, esto exorbita lo que es el principio de autonomía de voluntad de las partes contenido en el Código Civil, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso la superioridad normativa, lo que habíamos visto, cede ante esta situación o la característica de ser norma de orden público. ¿Se entiende? ¿Se entendió por qué digo esto? Bien. El bien jurídico tutelado es la estabilidad jurídica en el orden societario, porque si yo no respeto y cualquiera disuelve, entonces nadie va les hablo en castellano, a ver, significa que si yo desestabilizo jurídicamente el orden societario, cualquiera puede venir a disolver la sociedad por mayoría absoluta el decisorio de sus miembros, ¿se entiende? Y eso no puede pasar. Bien, ¿qué pasa? Quedó ahí. La resolución se disuelve por resolución, por ejemplo, por una de las causales establecidas en el 94 y ya está, o podemos revertir esa situación.
Yo les hablo así, les trato de contar como un cuentito como para que puedan tener un correlato cronológico y que de esta manera ustedes puedan resolver mentalmente cuáles serían los pasos a seguir. Y se puede revertir en algunos casos. Exactamente, en algunos casos. Reorganizar. ¿Cómo? Sí, que se puede reorganizar, digamos. Bien. A ver, por ejemplo, yo les pregunto, ¿qué pasa en el caso de imposibilidad de cumplimiento del objeto social? ¿Se puede revertir? No, porque es una causal, creo, de... Exactamente. No, no creo, no. Firme, Jorge. No, es imposible. Porque si no podemos cumplir con el objeto, y fíjense que es la autorización estatal para funcionar está dada en el objeto. Imposible, no se puede hacer. Perfecto. Sí, creo que Ahora, está en el inciso 4. Profe, en ese caso habría que modificar inclusive habría que modificar el contrato social, que es una de las bases de la sociedad, es por la que se forma la exactamente. sociedad. Pero aparte vos fíjate, imposibilidad de cumplimiento. Esto significa que no lo puedo cumplir nunca. ¿Qué sé yo? De repente había un solo árbol en el Sahara que me daba caucho. El único. Desaparece ese árbol, imposible. No lo puedo volver a hacer. Imposibilidad de cumplimiento del objeto. O sea, esa sociedad no tiene razón de ser. ¿Se entiende? Yo les voy con el extremo de los ejemplos como para que se pueda entender. Bien. Ahora, ¿qué pasa si se reduce a 1 el número de los socios? Se puede transformar en una unipersonal. Sí. Pero ya no sería sociedad en ese caso, ¿Cómo? porque es 2 o más personas. No, artículo 1 de la ley, Pau, por favor, te lo pido. Se modificó a partir de una más persona, se puede. Sí, a partir de una más persona. O sea que, fíjense que ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Es muy difícil transformar en una SAU, porque la SAU tiene sus complicaciones y la habrán visto en el práctico.